En el discurso de Shinen Qigong, la enfermedad y la muerte no eran un asunto privado, sino un síntoma de la parte dentro de la civilización china que aún debía transformarse en la marcha hacia su renacimiento. La práctica disolvía a los sujetos individuales en un cuerpo político compartido, centrado en Panmin y, en última instancia, en el liderazgo del partido-estado. Shinen Qigong no estaba simplemente interesado en entrenar a individuos, sino en regular y mejorar la calidad de la civilización china en su conjunto. Esto se reflejaba en la participación de muchos seguidores, también muy inusual para un grupo de Qigong, en el primer plan quinquenal del Plan de Ejercicio Físico para todo el pueblo, iniciado por el Consejo de Estado en 1995. Una vez más, esto no era simplemente una cuestión de rendir homenaje a la última campaña de propaganda del Partido Estado, sino que fluía de manera natural desde una de las creencias más sagradas del grupo, la noción de un campo de chi, imaginado como un estrato invisible de energía vital que conectaba a todos los practicantes de Shinen Qigong y los integraba en el campo de chi de toda la RPC e incluso de todo el planeta. Cualquier comportamiento que pudiera perturbar el campo de Qi reverberaba en otros sujetos del campo de Qi y en última instancia se reflejaba en el destino de la nación y de la humanidad en general. El entrelazamiento del destino del sujeto y del soberano, por supuesto, no es una invención reciente en la historia china, sino que se basa en una larga genealogía en la que las topologías del poder se estructuran a lo largo de círculos concéntricos de asociación diferencial. Además, esta relación ha sido tradicionalmente imaginada como encarnada en el cuerpo yo del sujeto político. Ya he señalado que las teorías médicas de la dinastía Han comparaban explícitamente el flujo de Qi en el cuerpo con el principio de gobierno, y el término Qi se refiere tanto a la curación como a la gobernanza. En la práctica médica china contemporánea, la jerarquía que organizaba la burocracia imperial continúa inscribiéndose en el cuerpo del sujeto. El corazón es el emperador, el pulmón es un ministro, el hígado un general, y así sucesivamente. Una relación igualmente íntima entre el destino del poder y la salud de la población sigue siendo evidente de manera más visible en la determinación del partido-estado de controlar la capacidad reproductiva de las mujeres para ejercer el control poblacional a través de la política del hijo único, en la simpatía de los planificadores estatales, por métodos de eugenesia para defender contra enfermedades congénitas y en la producción de ciudadanos de alta calidad mediante campañas de promoción de la higiene y la moral pública, con la esperanza de que fueran adoptadas y convertidas en un proyecto voluntario de autoproblematicación ética continua. En este sentido, Shinen Qigong puede entenderse como una intensificación, sistematización y, quizás, internalización sin precedentes de una genealogía del poder que disuelve los cuerpos individuales en la vida colectiva. Los sorprendentes paralelos entre Shinen Qigong y la concepción de poder, conocimiento de Foucault, no deben implicar que su edificio teórico pueda aplicarse sin problemas a la RPC. La noción de biopoder desarrollada aquí no es una extensión directa del biopoder que se ha vuelto ubicuo en las sociedades capitalistas de finales de la modernidad, quizás de manera más penetrante con la administración de la población, mediante tecnologías neoliberales de minimización de riesgos. Sin embargo, como señaló Foucault, el socialismo no ha hecho crítica alguna del tema del biopoder, que se desarrolló a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, de hecho lo ha asumido, desarrollado, reimplantado y modificado en ciertos aspectos, pero ciertamente no ha reexaminado su base ni sus modos de operación. Al igual que con la discusión sobre las gubernamentalidades neoliberales y neosocialistas antes mencionada, la forma de biopoder ejemplificada por Shinen Qigong no representa una reinvención completa, sino una hibridación de estructuras convencionales de opresión coercitiva y la producción dispersa y autónoma de subjetividad política familiar de los contextos capitalistas tardíos euroamericanos. Tampoco debería el biopoder ofrecer una descripción exhaustiva de las actividades del grupo. Un punto importante de partida es que la preocupación de Shinen Qigong por la generación de bios por hacer vivir no terminaba con la problematización de la enfermedad. Más bien,
Buscaba crear un tipo de especie completamente nueva, liberada mediante la aplicación de las habilidades extraordinarias latentes de la humanidad. Proporcionaba un instrumento para reformar fundamentalmente a la humanidad con el fin de prepararla para la consecución del socialismo, conectando al sujeto tanto con las creencias daoístas sobre la trascendencia del cuerpo humano, como con una peculiar genealogía de ideación transhumanista encarnada en la creación de un nuevo hombre socialista imaginado por los primeros revolucionarios rusos. Como escribió León Trotsky, uno de varios intelectuales socialistas tempranos que mostraron un intenso interés por las disciplinas del cuerpo, el hombre hará de su propósito dominar sus propios sentimientos, elevar sus instintos a las alturas de la conciencia, hacerlos transparentes, extender los hilos de su voluntad hacia los recovecos ocultos y así elevarse a un nuevo plano, crear un tipo social biológico superior o, si lo desea, un superhombre. Es difícil predecir el alcance de la autogobernanza que el hombre del futuro pueda alcanzar o las alturas a las que pueda llevar su técnica. La construcción social y la autoeducación psicofísica se convertirán en dos aspectos de un mismo proceso. La coincidencia de Trotsky con el lenguaje Foucaultiano, por supuesto, no implica que compartieran una noción de poder. Foucault dudaba de la posibilidad de situarse fuera del discurso, mientras que la autogobernanza de Trotsky se refería a la liberación del ser humano no solo política y económicamente, sino en todas las dimensiones de su ser. Volveré a esta concepción transhumanista de Sinéad Qigong, sin duda más cercana a la comprensión émica de los practicantes. En el capítulo final de esta tesis, 1.4. Pregunta de investigación y alcance. Sinéad Qigong se distingue de otros grupos de Qigong de tamaño medio a grande activos en la RPC durante las décadas de 1980 y 1990 por su curiosa negativa a adaptarse al cambiante clima social y político del período posterior a Mao, mientras que grupos como Zhonggong abrazaron plenamente la estética corporativa occidental importada a principios de la década de 1990, capacitaron a sus directivos con materiales de un curso de MBA de Harvard, y su fundador construyó cuidadosamente una persona carismática rodeada de un aire tanto espiritual como económico, y grupos como Sangmi-gong aprovecharon las nuevas libertades para promover prácticas de Qigong inspiradas en el budismo tibetano. Sinéad Qigong permaneció fiel a su ideología socialista y logró nadar contra la corriente capitalista que definía la cultura pública dominante en la era post-Mao. Presenta el caso desconcertante de una práctica de Qigong que se convirtió en un auténtico movimiento de base neosocialista, alimentado, hasta bien entrados los años 90, por una pasión que el partido Estado solo podría haber soñado fabricar incluso en el apogeo de su credibilidad. Pero Sinéad Qigong no solo tuvo éxito en la RPC, sino que también se convirtió en el único de estos grupos en expandirse con éxito fuera de la RPC después de 1999, donde se diversificó en una variedad de discursos y prácticas. Un refugio para socialistas chinos étnicos alienados en Singapur, una gran comunidad de malayos chinos organizada en una federación nacional que se reúne en enormes encuentros anuales dedicados a la preservación del legado de Panmin, pequeños círculos de emprendedores espirituales de India a California que reinterpretan Sinéad Qigong en sus propias prácticas idiosincráticas de autoayuda, o grupos como Fuerza Integral que transformaron a un antiguo defensor del comunismo en una técnica de superación personal para ejecutivos estresados. Una de las ramificaciones más notables, analizada en el estudio de caso etnográfico, ha crecido hasta convertirse en un grupo transnacional de varios cientos de practicantes que mantienen los temas clave de la ideología socialista de Sinéad Qigong, y sus seguidores planean recrear un pueblo permanente de ciencias de la vida destinado a modelar una forma de vida radicalmente nueva basada en el Qi, muy al estilo del creado en el centro. La pregunta de investigación que guía la presente tesis puede resumirse de la siguiente manera. Usando el caso de Sinéad Qigong, uno de los grupos de Qigong más grandes activos
en la RPC durante las décadas de 1980 y 1990. Esta tesis examina cómo las creencias y prácticas de Qigong apropiaron y rearticularon la ideología política sino-marxista en un contexto eh, de reformas de mercado y comercialización desenfrenada y durante su posterior transmisión fuera de la RPC tras la prohibición de las actividades relacionadas con el Qigong en 1999. Respondo a esta pregunta mediante un estudio detallado de las creencias, prácticas, ideología organizacional, base física de operaciones y redes de asociaciones de practicantes con las que Shinen Qigong se difundió en instituciones públicas como escuelas y cárceles, en universidades, en áreas rurales y a través de eventos urbanos de práctica masiva. Exploro cómo, en ausencia de ingresos significativos o coordinación vertical centralizada, los practicantes individuales asumieron la causa del grupo para difundir la práctica, culminando en entre 3.47 y 10 millones de practicantes, y cómo la narrativa de una utopía espiritual política colectiva futura animó a los seguidores a persistir en una práctica diaria dolorosa, a veces tortuosa, que requería la dedicación de toda su vida a la revitalización de una ideología política descartada incluso por muchos de sus protagonistas oficiales. Luego, sigo la transmisión de la práctica fuera de la RPC por parte de profesores de primera generación, demostrando cómo el celo desinteresado de muchos practicantes difundió la práctica en el sudeste asiático, Europa, las Américas y Australia, Nueva Zelanda, donde las ideas de Shinen Qigong fueron en distintos grados olvidadas, absorbidas en discursos de autoayuda existentes y en algunos casos rearticuladas y reinventadas. No entra dentro del alcance de esta tesis la cuestión de la realidad del mundo del Qi y de las habilidades extraordinarias habitado por los practicantes de Shinen Qigong. Sí, y en qué medida estas dinámicas psicológicas informan las prácticas aquí descritas no es objeto del presente estudio, que se interesa en la emergencia y transmisión de esta práctica y su circulación y transformación dentro y fuera de la RPC. Un proceso social que ha ocurrido y continúa desarrollándose independientemente de lo que las explicaciones psicológicas puedan revelar sobre las creencias de sus seguidores. El presente estudio tampoco puede evaluar de manera satisfactoria hasta qué punto los registros, testimonios, fotografías y evidencias en video presentadas por los seguidores de Shinen Qigong están fabricadas. Como se discute en la sección siguiente, intenté dar seguimiento a las afirmaciones hechas por los autores cuyas palabras cito de documentos internos. Sin embargo, es extremadamente difícil localizar físicamente a los practicantes dentro de la RPC, ya que la mayoría ha envejecido, perdido interés en Shinen Qigong o evita el contacto con extranjeros debido a la naturaleza políticamente sensible del Qigong. En la RPC posterior a 1999, realicé varios viajes a la RPC y a distintas localidades del sudeste asiático para llevar a cabo entrevistas de seguimiento con individuos clave, en particular para preguntarles si sus escritos reflejaban realmente su propia opinión o si en retrospectiva deberían entenderse como una actuación esperada para una audiencia más amplia. No obstante, los datos recopilados durante estos viajes no son lo suficientemente amplios ni profundos como para corroborar sistemáticamente las afirmaciones de los practicantes. Al igual que la cuestión de si el ki y las habilidades extraordinarias son reales, la pregunta de si Shinen Qigong simplemente fabricó la mayor parte de lo descrito aquí no entra dentro del alcance de esta tesis. Nuevamente, el interés analítico de la pregunta de investigación se relaciona con la coherencia interna, continuidad y reinvención de los discursos y prácticas de los seguidores. El presente trabajo se concibe como una obra de antropología histórica, basada no en descubrir la verdad literal o lo que realmente ocurrió. No
Algunos científicos estadounidenses que visitaron la RPC a principios de los años 70 tomaron al pie de la letra una elaborada puesta en escena de modernidad científica diseñada para fascinar a los visitantes extranjeros. Pero más común, escribe Schmalzer, era una sensación de que habían visto lo que China estaba en proceso de intentar convertirse en. Al igual que ellos, esta tesis se interesa en los objetivos, los enfoques notablemente diferentes hacia la ciencia, la tecnología y la medicina, más que en la creencia de que todos estos objetivos se habían alcanzado realmente. Se trata de una investigación sobre un imaginario político espiritual, sobre lo que los seguidores intentaban llegar a ser, más que una investigación sobre la veracidad de las afirmaciones hechas por ellos. 1.5. Método y materiales. El presente estudio se basa en 4 tipos de fuentes primarias: la literatura de Shinen Qigong, sitios web e interacciones en redes sociales, entrevistas y observación participante. Los capítulos 2 a 5 y secciones del capítulo 6 se basan principalmente en la literatura en idioma chino de Shinen Qigong, publicada en la RPC entre 1980 y 1999, en particular el periódico mensual del grupo, Shinen Qigong Science. El capítulo 6 se basa en sitios web en inglés e interacciones en redes sociales, publicadas después de 1999, y en datos etnográficos del estudio de Lim Chi-han sobre Shinen Qigong en Singapur hasta la fecha, el único estudio académico monográfico sobre la práctica. El estudio de caso etnográfico del capítulo 7 se basa en observación participante realizada con un grupo transnacional de 650 seguidores de Life Science en 3 países entre noviembre de 2014 y 2018, así como en información producida por ellos y disponible públicamente en línea. 1.5.1. Literatura primaria. El fundador de Shinen Qigong, Pang Ming, produjo una colección excepcionalmente voluminosa de libros, ensayos y discursos que se destaca frente a la literatura típicamente bastante escasa, que sustentaba las afirmaciones extraordinarias de muchos maestros de Qigong chinos. Una encuesta tentativa sugiere que entre 1983 y 1999, Pang Ming escribió 54 libros, de los cuales 13 fueron publicados por el grupo, 7 por el centro, 6 por puntos de práctica subsidiarios, y el resto por editoriales oficiales y semioficiales como Henan Science and Technology Press, People's Sports Publishing House, Beijing Institute of Posts and Telecommunications Press o la prestigiosa Xinhua Publishing House. Esto incluyó una serie de 9 volúmenes de materiales de enseñanza y al menos 5 volúmenes de transcripciones de conferencias. A partir de 1992, el centro comenzó a publicar la revista mensual Shinen Qigong Science. Esta publicación actuó como el lazo y puente entre la organización de Shinen Qigong y sus seguidores. La revista era compilada por una oficina editorial ubicada en las instalaciones del centro. Cada número comprendía alrededor de 50 páginas densamente impresas en formato A4, en lugar del formato A6 de muchas otras revistas de Qigong populares durante las décadas de 1980 y 1990. Por lo general, incluían testimonios e informes de experiencias de pacientes sanados, destinados a inspirar a los practicantes, reportes sobre hallazgos de investigación Qigong científica, actividades de divulgación destinadas a promover la práctica y sus creencias, y un registro detallado de eventos en el centro. Un elemento destacado de cada número eran los discursos transcritos de Pang Ming, secciones de preguntas y respuestas sobre tecnicismos de la práctica de Qigong y ensayos sobre temas especiales. En los 7 años de su publicación, la revista publicó 216 ensayos y discursos transcritos, totalizando 518 páginas. Todos los 80 números estuvieron disponibles en su totalidad para el propósito de esta investigación. Figura 1. Los editores de Shinen Qigong Science discuten 2 volúmenes de la revista. Fecha y lugar desconocidos. Fuente: ZGZQ9344.
Entre finales de los años 1980 y principios de los 1990, Pang Ming también editó Oriental Science Qigong, una publicación trimestral, 1986 hasta 1988, y luego bimensual, 1989 hasta 2000, que parece haber sido la única revista de Qigong en publicar regularmente artículos políticos, editoriales y discursos, y ofrecer un contenido relativamente compatible con la ideología del partido. La revista desempeñó un papel importante como portavoz del marxismo-socialismo en el ámbito del Qigong. Los artículos ideológicamente orientados en la literatura Qigong más amplia, si aparecían, generalmente mostraban un interés mucho menos detallado y teórico en articular y aplicar la línea del partido. Pang Ming publicó al menos 48 ensayos en la revista, así como editoriales anónimos para la misma. Contando sus contribuciones conocidas a otras pequeñas revistas relacionadas con el Qigong, como Qigong y China Qigong, esto sugiere un total de al menos 85 publicaciones fuera de la revista interna del grupo. Otro material usado incluye grabaciones de video filmadas en el centro, en particular un film promocional de 1 hora que celebraba el 10º aniversario del centro, producido en 1999 pero narrado con el mismo tono acelerado y cadencia de los reels de propaganda de los años 1950. A principios de los 1990, se produjeron 4 segmentos extendidos para programas de actualidad que se emitieron en China Central Television y Beijing Television, evidentemente con la intención de promover al grupo como un ejemplo destacado de Qigong. La riqueza de datos puede parecer abrumadora, pero se hace manejable por 2 circunstancias afortunadas. Primero, gran parte del material de Shinen Qigong está escrito en un estilo característicamente plano, evasivo y altamente repetitivo, bien conocido por los estudiosos de la RPC. Segundo, los seguidores de Pang Ming típicamente valoraban la ejecución precisa de las prácticas y la representación fiel de las teorías de Shinen Qigong, por encima de un compromiso crítico creativo que hubiera fertilizado el material con ideas externas a su discurso. Al igual que las ciencias espirituales del discurso occidental de la nueva era, Shinen Qigong evitaba las actuaciones milagrosas carismáticas en favor del descubrimiento de recursos espirituales universalmente disponibles o de la aplicación de leyes putativas de la supernaturaleza, e intentaba la secularización de la esfera religiosa para transformar una capacidad misteriosa única de virtuosos espirituales en una habilidad natural disponible para todos. Como suele ocurrir con las ciencias espirituales occidentales, los seguidores no desarrollaron significativamente las ideas del fundador basándose en su entendimiento compartido de las realidades objetivas alcanzadas a través de la práctica. Como se esperaría de una verdadera ciencia, sino que estaban intensamente preocupados por mantener la formulación original del fundador. Y sospechaban de los desarrollos de la práctica, como el de Rongzi, discutido en el capítulo 7, estudio de caso etnográfico Rongzi Life Science, como intentos de individuos de rivalizar con la autoridad del fundador. En consecuencia, el vasto material consiste típicamente en variaciones incansables sobre un número relativamente pequeño de conceptos. En historiografía, las historias más interesantes a menudo son las que se omiten. Esto parece especialmente cierto frente a un régimen totalitario que reinventa rutinariamente la historia en servicio de la conveniencia política. Con la excepción de un pequeño puñado de individuos que acusaron a Pang Ming de defraudar a su familia, y un conflicto sobre el origen de una forma temprana de una de las prácticas de Shinen Qigong a principios de los 1980, he buscado en vano un contrarrelato coherente articulado en Internet, entre practicantes o en revistas rivales de Qigong, publicadas durante las décadas de 1980 y 1990. Aunque Shinen Qigong estaba sobrerepresentado en el discurso público comparado con grupos de Qigong más grandes,
Las menciones en revistas o en reportajes de televisión o periódicos nunca fueron críticas y repetían la línea proporcionada por las publicaciones internas del grupo. Una razón para esto puede haber sido un corolario de la íntima simbiosis organizativa e ideológica del grupo con el Estado partido. Volverse en contra de un defensor del socialismo que ondea la bandera habría parecido un ataque al partido Estado. Por el contrario, dar espacio editorial o tiempo al aire a Chinen Chigong significaba la disposición a promover la política oficial sobre el ámbito del Qigong. Una razón adicional para la narrativa relativamente incontestada de las actividades de Shinen Qigong podría haber sido el perfil público modesto del grupo, y su política de no comentar ni atacar a otros grupos, con la notable excepción de Falun Gong, contra el cual libró una feroz guerra de propaganda. Mientras que otros grandes grupos de Qigong rutinariamente atacaban a maestros rivales, Shinen Qigong enfatizaba la necesidad de mantener en alto la bandera de la unidad y dejaba a la aptitud Qigong científica de sus seguidores la tarea de diferenciar su práctica de los grupos rivales. Además, Shinen Qigong no invadía el lucrativo mercado de mercancías relacionadas con el Qigong, curaciones públicas, carismáticas y relaciones cliente-patrón, mediante las cuales muchos grandes grupos de Qigong, más notoriamente Song Gong, acumulaban considerables riquezas. La autorrepresentación unilateral del grupo en sus propias publicaciones genera, con razón, cierto grado de sospecha, y siempre que ha sido posible, he intentado contactar a los autores de artículos específicos para verificar la autenticidad de un texto atribuido a ellos y aclarar su intención al escribirlo. La representación del grupo en sus propias publicaciones podría complicarse aún más mediante entrevistas en profundidad con seguidores de grupos rivales y practicantes que abandonaron la práctica por razones no reflejadas en la literatura oficial. Sin embargo, el propósito de esta tesis, como se argumentó en la sección anterior, no es interrogar las afirmaciones de verdad del grupo, sino habitar momentáneamente el peculiar imaginario político-espiritual que se manifiesta en su discurso y reflexionar sobre la interacción de lecturas constructivas y deconstruidas del material disponible. 1.5.2 Sitios web y redes sociales. El material producido por el grupo durante los años 1980 y 1990 ha sido diligentemente recopilado por practicantes de primera y segunda generación de Shinen Qigong y puesto a disposición en línea en bases de datos y foros, operados por seguidores que permanecen profundamente comprometidos con su causa casi 2 décadas después del cierre del centro. El material es extremadamente detallado y parece haber sido escrito con el objetivo de documentar la significancia histórica de la causa, según la perciben sus seguidores, cuyos registros meticulosamente conservados trataban cada evento con una grandeza contenida, derivada de la sensación de que la relevancia de este momento se haría evidente en el futuro, cuando la ciencia del Qigong sea más ampliamente aceptada. Muchos de estos recursos, sin embargo, se han vuelto gradualmente inaccesibles, ya que algunos seguidores clave se acercan a la vejez o han perdido interés en la práctica. El cierre del foro más activo para practicantes basados en la RPC a fines de 2016, que se rumorea estuvo relacionado con los preparativos para la cumbre del G20 en Hangzhou, ha borrado permanentemente gran parte de este material. En algunos casos, mis copias personales de material crítico han reducido la pérdida de estos datos. En otros, servicios de archivo de Internet como archive.org y Google Cache Pages han mantenido copias accesibles al público. Al momento de escribir, un gran sitio web basado en la RPC continúa albergando versiones digitalizadas de la literatura primaria, utilizada aquí. El foro de Internet más activo en chino no está indexado por estos servicios y ha desaparecido permanentemente del registro público, llevándose consigo varios años de discusiones vibrantes y a veces altamente significativas entre practicantes chinos.
Ediciones originales y copias de las publicaciones del centro y discos duros con grabaciones de los discursos de Pan Ming se venden en la plataforma de comercio en línea taobao.com, a veces por varios cientos de RMB. El presente trabajo sacrifica conscientemente la legibilidad en favor de la exhaustividad, en parte para honrar el intento, señalado en la pregunta de investigación, de tomar en serio las afirmaciones ontológicas del grupo, y en parte por una aguda conciencia de que las fuentes primarias de este estudio se están perdiendo rápidamente con el paso del tiempo y, como podría decir George Orwell, a veces son arrancadas por completo del flujo de la historia. Grupos de 5 a 20 practicantes activos en ciudades de toda la RPC se comunican a través de WeChat, una popular aplicación para smartphones y servicio de mensajería corta en China. WeChat está estrechamente vigilado por la Oficina de Seguridad Pública, lo que efectivamente sofoca la discusión de temas políticos, especialmente por grupos de individuos asociados con movimientos religiosos nuevos potencialmente subversivos. Por esta razón, el discurso relacionado con Sinen Qigong, que circula en WeChat y otras redes sociales chinas, no se ha incluido en la presente tesis. Varios maestros de primera generación, es decir, practicantes chinos que se entrenaron o trabajaron en el centro durante la década de 1990, mantienen contacto con comunidades europeas, americanas y del Asia-Pacífico a través de Facebook y sitios web en inglés alojados fuera de la RPC. Este material ha servido como una rica fuente complementaria para rastrear la transmisión del grupo fuera de la RPC después de 1999 y ha complementado el estudio de caso etnográfico del capítulo 7, 1.5.3. Entrevistas. Entre 2014 y 2018 realicé entrevistas semiestructuradas con exmiembros del personal, estudiantes y seguidores que visitaron, vivieron o trabajaron en el centro en la RPC durante la década de 1990, practicantes de segunda generación, chinos y no chinos fuera de la RPC y seguidores de Rongxi Life Science. En total se realizaron 16 entrevistas presenciales en Taiwán, Kaohsiung, Taichung, Taipei, Malasia, Kuala Lumpur, Penang, el norte y noreste de China, Hong Kong y California. Los participantes fueron seleccionados mediante la técnica de bola de nieve a partir de contactos existentes. Las entrevistas duraron entre 30 minutos y 3 horas y fueron grabadas mediante una aplicación para smartphone o transcritas de memoria inmediatamente después de la conversación. Los datos obtenidos en estas entrevistas se utilizan a lo largo de la tesis para matizar o elaborar sobre afirmaciones específicas cuando es apropiado y posible, y en algunos casos, como sobre individuos que se unieron al Partido Comunista debido a una renovada apreciación del socialismo chino, adquirida a través de Sinen Qigong, para dar seguimiento a afirmaciones realizadas en la literatura en chino, 1.5.4, observación participante. El capítulo 7 se basa en la observación participante realizada con un grupo transnacional de 650 seguidores de Rongxi Life Science en 3 países entre noviembre de 2014 y 2018. Inicialmente, la presente tesis se concibió como un estudio etnográfico más atento a la apropiación, improvisación y rearticulación de creencias y prácticas oficiales, tal como fueron transmitidas de practicantes chinos a audiencias fuera de la RPC después de la represión del movimiento de Qigong chino en 1999. Debido a restricciones burocráticas para realizar observación participante prolongada fuera de Hong Kong y a la naturaleza políticamente sensible de dicha investigación dentro de la RPC, la observación participante se redujo gradualmente a un grupo de practicantes no chinos a favor de una narración más extensa de las creencias básicas, prácticas, organización y transmisión del grupo, reconstruidas a partir de publicaciones en chino y complementadas mediante entrevistas. No obstante, el estudio de caso etnográfico de Life Science, presentado en el capítulo final, representa un componente crítico de este estudio. La comunidad analizada en este capítulo ha evolucionado hacia Rongong,
una práctica creada por el maestro Yang, posteriormente Rongzi, un antiguo maestro de Sinen Qigong y jefe de departamento en el centro de entrenamiento, que ya no se asocia con Sinen Qigong. A diferencia de los sujetos de la etnografía de Lim Chi-han sobre practicantes singapurenses y las dificultades y frustraciones encontradas por seguidores dedicados al transmitir la causa de la ciencia del Qigong a sus estudiantes, pragmáticos, la comunidad de practicantes descrita aquí no redujo la práctica a un mero método de mantenimiento de la salud, sino que asumió con seriedad la urgencia con que el maestro Yang transmitía la importancia histórica y global de Life Science. Esto la convierte en un sitio ideal para observar la transmisión transnacional y la rearticulación de las creencias de Sinen Qigong entre un grupo culturalmente diverso de estudiantes no chinos. El estudio de caso etnográfico cuestiona la aparentemente inevitable banalización de Sinen Qigong y posiblemente de otras prácticas chinas de autocultivación, a medida que se difunden entre estudiantes no chinos fuera de la RPC. Mi involucramiento en esta comunidad se desarrolló de manera natural a partir de mi encuentro inicial con Sinen Qigong, descrito en el prefacio, y de mi práctica inicial de 10 minutos al día, que culminó en 3 a 4 horas de práctica diaria, asistencia anual a un evento de entrenamiento de 2 semanas con más de 150 participantes, participación en un programa de formación de maestros de Sinen Qigong y ocasionales periodos enseñando la práctica en clases pequeñas. Entre 2014 y 2018, mi familiaridad con la comunidad me permitió acceder a una reunión anual de los seguidores más dedicados, denominada emicamente como retiros y realizada inicialmente con una estricta regla de no hablar, que sirvió como sitio para la observación participante. Para los propósitos del presente estudio, asistí a 4 de estos retiros celebrados en Nueva Zelanda, Suecia y California, cada uno con la asistencia de 100 hasta 150 seguidores de Rongzi Life Science. Allí escuché las conferencias de Rongzi, practiqué Rongong, compartí comidas con los practicantes y sostuve extensas conversaciones con ellos sobre los temas de esta tesis. También intenté aplicar Rongzi Life Science en la vida diaria y me comuniqué con practicantes a través de redes sociales y videoconferencias entre cada retiro. A la luz de mi propio compromiso de más de una década con Sinen Qigong, corresponde un breve comentario sobre mi postura reflexiva. Mi encuentro personal con esta práctica no solo ha proporcionado el impulso para el presente estudio, sino que ha permitido una forma de reflexividad encarnada, una aprehensión visceral de la fenomenología de la práctica del Qigong, que ha dado cuerpo a veces a relatos planos y sanitizados encontrados en la literatura. Haber practicado diariamente durante varios años, en algunos periodos con una intensidad que habría rivalizado con la disciplina de los residentes del centro de entrenamiento, ha dado vida a la disposición encarnada y la manera de postura apropiadas para un hombre de Shinen Qigong, y me ha proporcionado un conocimiento detallado de la terminología de Shinen Qigong, mucho de ello aprendido por hablantes no chinos en chino transliterado 1.6. Nota sobre terminología, sanar y curar. La presente tesis se refiere al sanar de las enfermedades tal como lo reportan los practicantes de Shinen Qigong. Una mirada a la compilación de la eficacia de los tratamientos reportados alcanzados con Shinen Qigong en el centro en la RPC incluye supuestamente tratamientos exitosos de diabetes, parálisis por lesiones de la columna e incluso tumores cerebrales, enfermedades que no tienen cura conocida en la medicina convencional o que pueden curarse pero no con lo que, desde una perspectiva biomédica, parecería un ejercicio aeróbico leve. Ciertamente, muchas de las actividades de Shinen Qigong giraban en torno a su dedicación a aplicar la ciencia del Qigong para sanar a personas terminalmente enfermas. Anteriormente he comentado el humor en la aparentemente absurda fe de Shinen Qigong en el socialismo chino, pero cuando se trata de las supuestas actividades médicas de Shinen Qigong, el humor es más difícil de percibir, pues el grupo aplicó sus creencias a la vida y subsistencia de unos 310,000 pacientes
a menudo terminalmente enfermos, tratados en sus centros de rehabilitación y entrenamiento entre finales de los años 1980 y 1990. Las implicaciones de las afirmaciones de Jinen Kigung de curar a practicantes de enfermedades graves pueden inquietar la sensibilidad moral del lector, y seguramente sonarán alarmantes para la generación de historiadores que, al final de la Revolución Cultural, desarrolló una postura altamente crítica hacia los excesos utópicos de la era de Mao, particularmente los ejemplificados por las ciencias de masas como la practicada por Jinen Qigong. En palabras de Schmalzer, se levanta una bandera roja, y no del buen tipo. ¿Qué fracasos y aberraciones se ocultan detrás de esta retórica políticamente perfecta? ¿Qué hay de la crítica, el castigo y los ocasionales asesinatos de científicos durante los movimientos políticos? La exigencia de que los genetistas estudiaran el lisenquismo, los hornos caseros que consumieron las ollas de cocina del pueblo en un débil intento de superar a Gran Bretaña en la producción de acero, la ciencia agrícola excesivamente optimista que resultó en decenas de millones de muertos por hambruna. ¿Es honesto aceptar relatos de ciencia de masas exitosa cuando tantos intelectuales han dado testimonio de los horrores y la pura inutilidad de una ciencia guiada por la ideología maoísta? Está claro que no es prudente aceptar de manera crítica el interminable flujo de testimonios sobre el valor instrumental de Jinen Qigong que impregnó su discurso, no solo en publicaciones oficiales, sino también en foros en línea y entrevistas personales con excolaboradores y pacientes del centro. Aunque estas fuentes no constituyen la verdad literal, gran parte de la literatura política y científica del grupo fue al menos escrita de buena fe. De hecho, la ortodoxia política de Pan Ming excedía ampliamente lo requerido o incluso deseable, hasta el punto de que su editor le solicitó en 2 ocasiones moderar el enfoque comunista en sus escritos para hacerlos más publicables. En cambio, puede ser pertinente complicar los términos sanar y curar usados en el discurso de Jinen Qigong. Lo que hace que una persona sea sana o enferma en un contexto particular y cómo se negocia la transición entre estos estados difiere significativamente entre culturas e incluso dentro de ellas. Esto tiene profundas implicaciones para evaluar la eficacia de los tratamientos médicos. Cada experiencia de enfermedad, independientemente de la modalidad de tratamiento, es necesariamente un encuentro con una manera específica y culturalmente mediada de comprender el cuerpo y el yo. Contrario a la tendencia de la biomedicina de explicar tratamientos heterodoxos en términos supuestamente universales, la biomedicina es en sí misma un producto de una manera particular de interpretar el cuerpo y su relación con lo social. Partiendo de sistemas de creencias tribales, la ciencia y la medicina modernas pueden entenderse como cosmologías, como sistemas de símbolos naturales que hoy usamos para dar sentido a nuestra existencia. Central en esta cosmología biomédica es un modo de evaluar la eficacia, que separa estrictamente enfermedad y dolencia. Así, la dolencia se considera la suma total del sufrimiento emocional, social y espiritual del paciente que acompaña la enfermedad, y se presenta al médico como una constelación de signos clínicos, los cuales deben filtrarse para no oscurecer la enfermedad subyacente. La biomedicina cura la enfermedad, revierte una desviación patológica en el cuerpo, mediante la aplicación de tecnología médica por parte del clínico, mientras que la dolencia queda relegada a modalidades alternativas encargadas de la tarea de sanar. Pero esta distinción ignora la constitución cultural de la enfermedad y la constitución fisiológica de la dolencia. Los curados no necesariamente están sanados y pueden considerarse enfermos incluso si la biomedicina no detecta desviaciones patológicas en el cuerpo. A la inversa, los sanados no necesariamente están curados y pueden considerarse esencialmente sanos a pesar de padecer enfermedades crónicas graves. Al analizar la eficacia de tratamientos médicos heterodoxos, eh, esta dicotomía se impone fácilmente sobre una cosmología que quizá no conoce una distinción equivalente o que se basa precisamente en la interacción entre estas categorías. Las categorías de enfermedad, escribe Adams,
hacen más que identificar síntomas biológicos, identifican enfoques únicos frente al sufrimiento corporal, modelos radicalmente distintos de anatomía y lógicas de protocolos de tratamiento. La suposición de que para cada enfermedad biomédica existe un equivalente en otra modalidad complica el asunto, pues los diferentes modos de evaluar la eficacia definen distintas realidades empíricas en cualquier sentido de la interacción práctica con un universo material. Como sugiere el estudio de Moll sobre el tratamiento y diagnóstico de la aterosclerosis en un hospital universitario holandés, lo que parece una sola enfermedad se convierte en una cacofonía de ontologías inconmensurables. Al ser circulado entre patólogos, enfermeras, cirujanos y administradores, incluso antes de abordar el trabajo interpretativo de los pacientes al construir la enfermedad. La descripción de Adams sobre la adaptación de la farmacopoeia tibetana por compañías farmacéuticas transnacionales ilustra el problema de una comprensión reduccionista de la eficacia. Un tratamiento médico tibetano suele consistir en una combinación de más de 60 componentes, y está inextricablemente incrustado en una imaginación culturalmente contingente del cuerpo y del entorno natural, generando procesos teóricos y rituales que se pierden cuando el tratamiento se reduce a un solo ingrediente activo. La tensión entre la necesidad de las compañías farmacéuticas y los organismos reguladores extranjeros de estandarizar la farmacopoeia tibetana y la exigencia de potenciar un tratamiento mediante la bendición de un adepto tántrico refleja la intraslabilidad de un modo de evaluar la eficacia, basado en la dicotomía enfermedad, curación y un tratamiento médico basado en la interacción mutua de estas categorías. La conversión entre estos dos modos de eficacia ocurre principalmente mediante ensayos controlados aleatorios, separando al paciente del sistema de creencias que normalmente integraría el tratamiento en la cosmología tibetana. Un representante de Johnson, entrevistado por Adams en una conferencia en Lhasa, ejemplifica esta problemática. Si vemos buenos resultados para ciertos productos con metodología ECA, podemos fabricarlos y venderlos en Occidente. Nuestro enfoque es muy simple. Es demasiado difícil dedicar tiempo a pensar o intentar entender teorías de la mente, los vientos y todo eso. Movió la mano en círculos alrededor de su cabeza y frunció el ceño con una expresión de angustia interrogativa. Los enfoques social construccionistas para evaluar la eficacia de los tratamientos médicos, en el extremo opuesto, intentan describir, mediante el proceso de etnografía, la realidad del paciente como siempre cambiante, a través de una serie de procesos, formada por interacciones y relaciones entre personas, y siempre afectada por el contexto en el que ocurren las acciones sociales, convirtiéndose en un instrumento adecuado para describir la configuración del mapa cognitivo o las redes de significado que constituyen la definición de los estados corporales deseables e indeseables particulares de un paciente y un entorno social dado. Llevado al extremo, la atención a tal eficacia social puede convertirse en una forma de relativismo que excluye la posibilidad de eficacia fisiológica, conduciendo a la conclusión de que el paciente debe ser irracional al practicar una forma de medicina que quizás solo tenga efectos periféricos, incidentales y, en cualquier caso, explicables desde la perspectiva biomédica. Grandon Malamud, en su estudio sobre los aymara bolivianos, ejemplifica este problema. La paciente de la medicina heterodoxa argumenta: no es un hombre racional en busca de eficacia médica, más bien, es un animal social y político que a veces puede buscar significado a través de la eficacia, que se convierte en una validación de alguna proposición sociopolítica o económica, pero más a menudo busca eficacia a través del significado en un contexto sociopolítico y económico. Esto reduce el tratamiento no biomédico al simbolismo de un ritual vacío, o, en palabras de esta autora, a la ejecución de un significado social y político. Si la curación de la enfermedad coincide con tal desempeño, se descarta como resultado de un proceso fácilmente explicable por la teoría biomédica. No sorprende que, incluso durante el proceso etnográfico,
no sea inusual que se pronuncie una curación inmediatamente después del tratamiento. Esto parece tener menos interés antropológico que los aspectos ceremoniales y simbólicos del propio tratamiento. Indudablemente, la ejecución de un significado social y político, sobre todo quizás la, mm, la expectativa social de hacerlo moralmente correcto y ser visto haciéndolo, impulsó a muchos practicantes hacia el centro de Shinen Qigong en la RPC. Permitió que personas terminales recibieran atención donde el tratamiento era inaccesible o ineficaz. Permitió que quienes sufrían enfermedades de larga duración perseveraran y fueran vistos como perseverantes, en lugar de sucumbir a la humillante prisión de la cronicidad postrada en cama. Les dio la opción de no sobrecargar a sus familiares económicamente o con el trabajo diario de cuidado, y devolvió un sentido de agencia, orgullo desafiante o poder de negociación a pacientes informados de que solo les quedaban tantos años de vida. Por otro lado, podría argumentarse que cambió la esperanza falsa por dinero que podría haberse gastado en tratamiento médico convencional, expuso a los seguidores al ridículo y a comentarios cáusticos de su entorno social, y ocupó su tiempo con horas de práctica. O peor aún, los envió a recorrer el país para visitar el centro cuando podrían haber arreglado sus asuntos y pasado su tiempo restante con sus familias. Como a menudo ocurre en lo que respecta a la eficacia social, la historia real probablemente fue una combinación de estos factores. Pero la íntima unión de Chinen Qigong con el capital cultural del partido no solo permitió a los practicantes sufrir de manera más significativa, hacer del dolor físico, la pérdida personal, la derrota mundana o la contemplación impotente de la agonía ajena, algo soportable, llevadero. También impregnó la práctica de un poderoso efecto simbólico. No era cualquier práctica, sino la sancionada por las figuras más poderosas del movimiento Qigong y promovida como el emblema de la ciencia avanzada del Qigong. Como en otros contextos culturales, los símbolos emblemáticos de la modernidad probablemente jugaron un papel importante en la percepción de la eficacia del tratamiento y la progresión de la enfermedad. Y se ha demostrado que la eficacia simbólica provoca un poderoso efecto de autocuración. Las cápsulas son más efectivas que los comprimidos, las inyecciones más que las pastillas, y las inyecciones, generalmente consideradas como la forma más potente de medicina, son más efectivas que los medicamentos administrados oralmente. Un término menos cargado de valor para el efecto placebo se ha sugerido podría ser respuesta de significado, la capacidad del cuerpo, descartada por la ciencia biomédica como un obstáculo a superar mediante metodología de ensayos controlados aleatorios, de asumir o encarnar las creencias que el sujeto mantiene sobre el estado de su enfermedad. En consecuencia, el movimiento entre los estados corporales denominados salud y enfermedad, en la medida en que tal dicotomía sea aplicable, puede reinterpretarse como un proceso de construcción de sentido encarnado que integra al paciente en una red semántica particular mediante la modificación del cuerpo por la mente en respuesta al significado que se le atribuye. Reconceptualizar el efecto placebo como una manera de encarnar significado definido culturalmente. Desarrolla así la discusión sobre la eficacia al reconciliar la epistemología biomédica con los aparentemente reales efectos fisiológicos observados en el campo por antropólogos médicos e informados por usuarios de modalidades de curación heterodoxas. La notable ausencia de la respuesta de significado en la literatura médica debe entenderse en el contexto sociohistórico de la eficacia biomédica, aunque su reclamo hegemónico de verdad sobre el cuerpo se percibe como un arreglo natural en la mayoría de los contextos contemporáneos. Esta posición surgió únicamente de su competencia con la homeopatía a fines del siglo XIX, lo que resultó en la sustitución de la relación entre el paciente y su cuerpo por una metodología biomédica diseñada para excluir la interferencia del paciente, donde la capacidad de producir resultados terapéuticos una vez validaba el método de la ciencia médica clínica, dice Sullivan, ahora el método valida los resultados. Esto ejerce una forma de biopoder institucionalizado
a través del interés agregado de sus practicantes y la creciente influencia de un complejo médico industrial. El efecto placebo se ha criminalizado o al menos fuertemente estigmatizado, y en la literatura biomédica es casi sinónimo de engaño, como en la elección del término intervención simulada para describir los grupos de control en ensayos clínicos. Contrario a la creencia popular, el efecto placebo no se limita a medidas subjetivas de bienestar. Mediante la administración de medicación terapéuticamente inerte, es posible influir significativamente e incluso curar enfermedades terminales, cirugías simuladas en pacientes con angina crónica, marcapasos placebo, hernias de disco lumbar, enfermedad de Meniere e incluso cirugías cardíacas láser simuladas han mostrado efectos observables producidos por el paciente en respuesta al significado que asociaba con el tratamiento, a menudo hasta tal punto que el efecto autoinfligido superó al del fármaco o procedimiento quirúrgico. Esto sugiere que en muchos casos, particularmente cuando el paciente tiene una fuerte creencia en la eficacia de un fármaco o procedimiento, por ejemplo, debido a efectos secundarios graves que se relacionan con la lógica de la enfermedad, la eficacia biomédica del tratamiento funciona en conjunto con una respuesta de significado o depende en tal medida de esta que el tratamiento biomédico debe definir la eficacia de los nuevos tratamientos con respecto a ella. Si el efecto placebo no se ve como una interferencia no deseada en la búsqueda biomédica de eficacia y se entiende más bien como el mecanismo fisiológico mediante el cual un paciente se reconstituye según el conjunto de significados y símbolos usados para comprender su cuerpo y su entorno social, entonces la construcción social de la enfermedad no solo puede explicar cómo los estados corporales se proyectan en la esfera social, sino también cómo la persona llega a reflejar fisiológicamente o encarnar estas dinámicas a través del lienzo de su cuerpo. Si bien la respuesta de significado puede no ser el único ingrediente activo en la medicina heterodoxa, por ello podría arrojar una luz considerable sobre las modalidades de sanación tradicionales. De hecho, según Waldram, sin reconceptualizar el placebo como central para nuestra comprensión de la curación, se vuelve imposible entender la eficacia de la medicina tradicional y además, quizás el placebo podría caracterizarse como un remanente de un sistema médico tradicional anterior, etiquetado inconscientemente por la biomedicina como primitivo y necesitado de eliminación. Volviendo al caso de Shinen Higong, la estrecha simbiosis organizativa e ideológica del grupo con el socialismo chino trajo consigo el pleno peso del capital simbólico del partido-estado al proceso de sanación. Sin duda, la mera participación de un partido comunista revalorizado en el proceso de restitución personal, como la oración en los santuarios de Mao Zedong, invocaba a una poderosa respuesta de significado que, aunque tal vez no curara el cáncer, como afirmaba el grupo, pudo haber superado con creces los beneficios comúnmente asociados con la relajación y los ejercicios de respiración. Además, sin adentrarse en el terreno contaminado de la ciencia heterodoxa, es decir, pseudociencia, la noción de la respuesta de significado abre la posibilidad de que ésta pueda emplearse deliberadamente. Al menos parece concebible que el entrenamiento constante y diario de la conciencia, como lo promueve Shinen Qigong, y técnicas corporales similares, pueda potenciar la eficacia de la respuesta de significado de manera análoga a cómo el poder simbólico de las jeringas y las batas blancas realza la eficacia del tratamiento en un contexto clínico. Shinen Qigong no era ajeno a la complejidad social y psicológica de la salud. Seguía la creencia central en la medicina tradicional china de que la salud de los órganos estaba directamente relacionada con la regulación de las emociones y un aspecto crítico del autocultivo era aprender a evitar y controlar las emociones consideradas negativas.
es decir, todas salvo la alegría. La salud de las masas, a su vez, se comprendía holísticamente como formando una totalidad con la sociedad y la naturaleza. La totalidad del ser humano, la sociedad y la naturaleza se concebía como profundamente desequilibrada. Una de las causas de la enfermedad en la medicina tradicional china, debido a los efectos destructivos del capitalismo global. Por lo tanto, el sufrimiento se entendía como la fuente y expresión de una condición colectiva, y la sanación de la enfermedad del individuo y del desorden de la sociedad seguía principios similares, las leyes de la vida, o Dao, que regulaban la relación armoniosa entre todas las cosas.